pasar. Por carretera, miren qué barbaridad. Por carretera, miren qué barbaridad. Ahora todos los negritos no podemos estirar. Por carretera, miren qué barbaridad. Por carretera, miren qué barbaridad. El Torito del Pelo está en la lucha. Mira, Fernando Medina. Llama a la esperanza. Y Pedro Soria. Aquí también tenemos al inédito. Buenas tardes para todas las personas que están conectadas. Damos inicio entonces al conversatorio Chambacú Postdespojo, su presente y futuro. Este conversatorio se realiza en el marco de la campaña o de la acción Chambaculeando por la Memoria, campaña de lucha contra el olvido a 50 años del despojo de Chambacú, una acción convocada, liderada por el Centro Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, la Universidad Mayor de Cartagena, el Sindicato Único de Educadores de Bolívar, SUDE, el Centro de Investigación y Educación Popular, CINE, Programa por la Paz, la Mesa por la Defensa Territorial del Cerro de la Popa, y para el desarrollo de esta actividad, entonces contamos con organizaciones aliadas como Funsaré y Contra lo Corriente. Esta transmisión la estamos realizando desde el Centro de Documentación Bibliográfica y Audiovisual de Funsaré. En el documento de presentación de esta campaña hay dos textos que merecen leerlo para que conectemos con el objetivo de la actividad de hoy. Dice: Chambacú, como relato histórico, se ha convertido en un trauma. ¿De qué manera podemos convertir este trauma colectivo en una oportunidad para reflexionar sobre la forma de exclusión de la política urbana de Cartagena? ¿Cómo podemos activar esta memoria para que sirva de insumo para las resistencias actuales en contra de los patrones históricos de segregación racial en el ordenamiento urbano de la ciudad? La conmemoración del 50 aniversario de la erradicación, entre comillas, del barrio Chambacú, no solo se propone visibilizar un hecho histórico relativamente ignorado por la memoria oficial, sino reflexionar y actuar en contra de las amenazas actuales de un proceso que inició hace medio siglo, pero que persiste en la actualidad. Entonces, esta campaña ha tenido, digamos, como referencia 3 eventos parecidos a este, más uno ya de carácter barrial, y en estos eventos considero que ha habido como 2 partes fundamentales. Una, la participación de personas que vivieron como niños o como niñas, incluso hasta jóvenes y personas adultas en Chambacú, o sea, personas que nos dieron fiel testimonio de lo que fue vivir en medio de esa realidad, que de un lado había muchas carencias, pero también con una riqueza cultural, con un proceso de identidad muy fuerte. Y durante estos eventos, más bien se ha hecho los análisis del contexto en el que fue despojado Chambacú, tanto los contextos históricos como las argumentaciones turísticas y urbanísticas. Y podríamos decir que han estado más referidos a lo pasado. Hoy
en este evento queremos plantear, queremos dialogar alrededor de tres cosas fundamentales. Una, después de despojado Chambacú, en estos 50 años, ¿qué ha ocurrido con esos terrenos? ¿Qué ha ocurrido en términos legales, políticos, social, con los terrenos donde hace 50 años estuvo el barrio Chambacú? Si ha habido en esos 50 años, ¿por qué no algún tipo de resistencia? Y pensando también que en esos 50 años no solo ha ocurrido un proceso como el de Chambacú, único de Chambacú, sino que al lado de Chambacú también ha habido procesos de despojo que nos marcan algunos elementos comunes y algunos elementos distintos. Cuando se despojó, se erradicó Chambacú, se hizo bajo un argumento, bajo algún tipo de promesa, en el que uno pudiera decir, bueno, se cumplió lo que se quería, y era lo que querían era despojar a Chambacú. Pero estas otras ilusiones que se le vendieron a la ciudad, tal vez sí, tal vez no. En ese sentido, el segundo elemento es hoy, qué apreciación, qué sensación tenemos de eso que fue Chambacú. Y un tercer elemento es si quienes decidieron el despojo de Chambacú y quienes hoy tienen intereses directos con relación a esos terrenos, seguro que se lo tienen pensado qué hacer de ello, tanto en el presente como en el futuro. Pero desde la perspectiva del derecho a la ciudad, pensamos que también desde los sectores populares, desde los sectores afro, desde las organizaciones, también tenemos que decir frente al presente y futuro de Chambacú. Para ese diálogo entonces nos acompañan Rafael Caraballo Posada, dirigente comunal, integrante de la Mesa por la Defensa Territorial del Cerro de la Popa. También nos acompaña de manera virtual, no le fue posible hacer presencia en este lugar, el joven Sabel Gómez Marimón, historiador, investigador social y comunitario. De otra manera, él también va a participar en este diálogo. Y Candelaria Sepúlveda Terán, mujer defensora de los derechos humanos, especialmente de los derechos humanos de las mujeres afrocolombianas, directora de Funsaré y también en estos momentos coordinadora del proyecto Mujeres Afros por una ciudad segura y en paz para las mujeres de Cartagena. Entonces, mi nombre es Israel Díaz Acevedo, integrante de Funsaré, también de la Mesa por la Defensa Territorial del Cerro de la Popa. La metodología, intentamos aquí que sea más bien un diálogo entre las cuatro personas, los tres que estamos aquí, más Sabel, a la luz de unas preguntas que voy a hacer y entonces irán respondiendo. Y mientras eso va ocurriendo, entonces les invitamos para que nos hagan llegar sus preguntas, para que también hagan parte de esta dinámica. Entonces, no siendo más, damos inicio a este diálogo. Repito entonces la pregunta inicial es, hace 50 años fue despojado Chambacú, según lo que sabemos, según lo que hemos investigado, según nuestros intereses, es qué creemos que ha ocurrido, qué ha estado pasando desde diversas aristas en los terrenos, digo los terrenos de Chambacú. Entonces, en primer lugar, nos va a plantear, producto de sus investigaciones, Rafael Caraballo, la respuesta a esa pregunta. Entonces, Rafa. Muy buenas tardes, tengan todos y todas un saludo efusivo al equipo organizador de la campaña Chambaculeando por la Memoria, Universidad de Cartagena, a la Universidad Mayor de Bolívar
al Centro de Investigación de Educación Popular, CINET, su programa Por la Paz, al Sindicato Único de Educadores de Bolívar, SUDEP, a las organizaciones sociales como Cosecha, Contexto y la Mesa por la Defensa Territorial del Cerro de la Popa. De igual manera, un saludo a las organizaciones que están apoyando en el día de hoy este conversatorio, como es la Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción, FUNSAREP, y al colectivo de comunicación Contra lo Corriente. Igual un saludo a los compañeros y compañeras panelistas que en esta tarde nos acompañan y por supuesto a todas las personas que desde la virtualidad están siguiendo este conversatorio que hemos denominado Chambacú, por despojo, su presente y su futuro. En esta ocasión intentaremos conectar, respondiendo a la pregunta que el compañero Israel nos formula, ese pasado reciente de despojo del territorio de Chambacú con lo que está sucediendo en el presente, pero también los posibles proyectos urbanísticos que se vienen a futuro, que si bien es cierto pueden ser una oportunidad o una amenaza dependiendo de las perspectivas que se analicen. Para esto quiero contextualizar como para conocer los inicios o la génesis de toda esta problemática territorial que han tenido las orillas de los cuerpos internos de agua de la ciudad de Cartagena, sus caños, lagunas y ciénegas. Esto inicia en el año 1937, cuando un parlamentario cartagenero de nombre Alfonso Romero Aguirre, del cual el puente vehicular que une el barrio Canapote con el barrio residencial de Crespo, lleva su nombre. Ese año se presentó un proyecto de ley del cual se permitía delimitar todas las orillas de los cuerpos de agua de la ciudad de Cartagena para de esta manera proponer su desarrollo de una manera sostenible y siendo una oportunidad de desarrollo de la ciudad de Cartagena. Es así como en el 1937 se aprueba la Ley 62 de 1937 y me quiero referir básicamente como a 3 artículos de esa ley para ir entendiendo todo este tramado de conflicto territorial que se ha dado durante todos estos años. Esa ley en este momento tiene 84 años, es decir, que en el 1937, según las referencias históricas, Chambacú se empezó a poblar, así como muchos sectores del Caño Juan Angola y otros sectores de los cuerpos internos hacia los años 1920. Es decir, 17 años después que empezaron a poblarse estos cuerpos de agua, las orillas de los cuerpos de agua, sale esta ley. Si se me permite, voy a hacer muy resumidamente leer 3 artículos que hacen referencia a la ciudad de Cartagena. El artículo primero dice: decrétese la construcción de las siguientes obras en la ciudad de Cartagena que para todos los fines y efectos legales se declaran de utilidad pública. Primero, la limpia y canalización y angostamiento de los caños de la bahía desde el punto en que el mar entra a ella por el canal Juan Angola
hasta el lugar donde los caños salen a la bahía plena en jurisdicción del corregimiento de La Quinta. En este momento, en ese año todavía La Quinta era corregimiento. Es decir, se autoriza el angostamiento, que no es más que rellenar las orillas. Ya desde el año 1937 se venía pensando. En su artículo 7 dice: el gobierno nacional trazará los planos de la urbanización de las orillas de los caños de Cartagena y de la bahía que sean terraplaneadas, y venderá los lotes de dicha urbanización en forma que lo estimare conveniente. Es decir, el gobierno ordena el relleno y los vende como ellos estipulen conveniente. Y en el artículo 8 menciona: el gobierno nacional queda autorizado para contratar con las personas que deseen adquirir los lotes de las urbanizaciones a que se refiere la presente ley, en forma que el precio, óigase bien, pueda ser pagado parcial o totalmente con el trabajo que el comprador verifique para realizar el terraplaneado y arreglo de los lotes que haya escogido. Es decir, en este momento el gobierno nacional estaba dando luz verde a las empresas que rellenaran y que se pagaran con el mismo trabajo de relleno. Desde entonces se viene gestando un plan desde las élites del gobierno y de los inversionistas para poder apoderarse de todos estos territorios. Y es allí cuando precisamente 44 años después se funda una empresa en Cartagena que se denominó EDURBE, Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A. Supuestamente con esta empresa se iba a conseguir el desarrollo de Cartagena y los municipios del departamento de Bolívar, y que ese desarrollo iba a estar ligado a los proyectos de Caños, Lagunas y Ciénega. Entonces, esta empresa se crea en 1981 para darle cumplimiento a la ley 62 de 1937. Es decir, 44 años después se crea la empresa esta para darle cumplimiento a esta ley. Y es cuando se empiezan a gestar todos los rellenos que históricamente ustedes han visto por parte de EDURBE y que hoy están en manos de particulares. Quiero apoyarme de pronto en unas imágenes para tener una claridad visual de lo que estamos hablando en este momento. Para el año 1984, el gobierno nacional contrata y coordina con EDURBE y FONADE, que es el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, ya renovado, para que estas dos empresas puedan disponer de lo que es el proyecto de saneamiento y mejoramiento del sistema de caños, lagunas y ciénega. Este proyecto contratado en su momento con una empresa de ingenieros de la ciudad de Cartagena de nombre Hidrotec y asesorada por dos empresas extranjeras holandesas y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, empiezan a gestar todo este proyecto que comprende 15 kilómetros de largo, es decir, arranca desde la Ciénega de La Quinta y termina donde el Caño Juan Angola se une con la Ciénega de la Virgen. 15 kilómetros de largo, de los cuales
de los cuales hay un área de 80 hectáreas aproximadamente, y se empieza a desarrollar, se quiere desarrollar un proyecto, digamos, unos 25 proyectos urbanísticos en esta área. Esta área de los 15 kilómetros está dividido en 9 sectores, unos 9 nodos, de los cuales me voy a referir más concretamente por el tiempo y tema que estamos tratando, el tema de Chambacú, postdespojo, como los sectores que delimitan Chambacú están comprendidos entre el sector número 6 y el sector número 7. Es decir, el número 6 tiene que ver con todo lo que está del puente Chambacú hacia donde actualmente están ubicadas las pesebreras o caballerizas y los campos deportivos. Y el centro comercial. Y el sector 7, la parte institucional, en el cual se encuentra después del puente Chambacú hacia el barrio Papayal, la calle 40 que delimita Torices con el sector de Chambacú. Quiero leer básicamente, muy concretamente, hacer un resumen de qué obras se proyectaban en su momento y qué se está dando actualmente en cada uno de esos sectores. En el sector número 6, el proyecto en su momento mantiene los campos deportivos, las canchas múltiples y 2 nuevos campos de béisbol juvenil. Y como elemento central estipula un centro comercial de 10.000 metros cuadrados. En este momento todos conocemos que el proyecto de centro comercial, 30 años después de haber estipulado este proyecto, se ha llevado a cabo como es el Mall Plaza. Y pues las canchas deportivas aún están sin obras de infraestructura. Otra obra que se tenía estipulada o se tiene estipulada son pues los restaurantes y los mercados artesanales a la orilla de todo el caño en ese sector. Así se contempla también una marina y el acuámetro, que es como el transporte, el embarcadero para el transporte acuático de la ciudad de Cartagena, lo que se conoce como transporte multimodal. Esas son básicamente como las obras de impactos. Hay otras obras, pero son las obras de impacto en la cual quieren conectar lo que es el centro histórico, el sector 6 de Chambacú, todo el centro comercial hasta llegar al Castillo San Felipe. Ese es un corredor que se tiene estipulado en este sector. En el sector número 7, básicamente se propone una franja institucional. La franja institucional en el sector número 7, es un jardín infantil con piscina, hoy conocemos como el Espíritu del Manglar, que es la zona, y un edificio inteligente como zona institucional. Y se proyecta aquí el gran centro administrativo del distrito, que se tiene proyectado en esta área. Estos proyectos todos están integrados en un área que también se estipula urbanísticamente en dos conjuntos habitacionales. Una serie de conjuntos habitacionales para densidad media, estipulados para 1.800 viviendas, en las cuales está estipulado de 4 pisos y de 10 pisos. De igual manera se estipula otro gran centro comercial que va desde la orilla de la carretera 14 hacia el Caño Juan Angola, que más adelante veremos las características que tiene proyectado este gran centro comercial de igual de 10.000 metros cuadrados.
y en el cual van a estar estipulados centros de convenciones y hoteles. Como para analizar y cerrar aquí la pregunta sobre lo que se ha venido dando y lo que se tiene proyectado aquí en este sector de Chambacú, como a manera de análisis, simplemente querer resaltar unos titulares de prensa, también como actor de todo este proceso de desarrollo urbanístico, cómo la prensa ha presionado para que estas cosas se vayan dando de manera de que el desarrollo urbanístico, que es el más grande en su momento estipulado para la ciudad de Cartagena, en este momento todavía no estaba muy claro lo de la Ciénega de la Virgen y el sector norte de la Boquilla. Simplemente se centraba el urbanismo como el mayor centro urbanístico de Cartagena, el sector de Chambacú, y por eso debía ser, como lo manifestaba el profe Fabricio, darle cumplimiento al Plan Pirso de 1914, que hablaba básicamente de la sanidad o higienización de la ciudad desde 1914 y complementado con el plan regulador sobre el saneamiento. Estos planes apuntaban mucho al saneamiento de la ciudad y básicamente Chambacú era uno de los territorios más apetecidos porque obviamente se estaba proyectando muy cerca donde iba a estar el precio cuadrado más alto de la ciudad, el centro histórico y la zona turística. Entonces, encontramos algunos titulares, unos 4 titulares de todo lo de la prensa, quiero resaltar. 18 de enero de 1992, el diario El Tiempo resalta a Cartagena como la ciudad del futuro. Y esto tiene que ver con la delimitación de los cuerpos de agua, lagunas y ciénegas, con el fin de regular el desarrollo de la ciudad. Ya en este momento se hablaba pues de todas esas uniones que estaban haciendo los sectores privados con la administración. En ese momento el alcalde de Cartagena era Gabriel García Romero y sus hermanos urbanizadores y constructores también estaban metidos en el tema de Chambacú y más adelante se explicará este tema. Pero aquí se empezaba a presionar por la prensa nacional que se necesitaba el desarrollo y el futuro de Cartagena estaba en Chambacú. La prensa local en el 2007 sigue presionando con el proyecto Gran Velero, que es el megaproyecto urbanístico de Chambacú, donde inversionistas nacionales y extranjeros apuestan a ocupar más de las 130.000 metros cuadrados que tenía una parte de Chambacú, o sea, quedarse con gran parte de Chambacú, lo que inicialmente se vislumbraba como una gran zona verde. Hoy los urbanizadores estaban presionando, y de igual la prensa lo resalta, como los megaproyectos Chambacú, donde se iba a construir, donde se va a construir, todavía eso está en planos, el mayor centro de convenciones de Latinoamérica, en Chambacú. De igual, un gran hotel 5 estrellas, una torre empresarial, un centro de servicio y un gran centro de cirugía estética para las élites del mundo. O sea, así está estipulado ocupar las más de 130.000 metros cuadrados de esta zona de Chambacú y está en el sector número 7. De la misma manera, el periódico El Universal, hacia el año 2012, cuando Cartagena pensó que eligiendo un alcalde popular afro por primera vez, como fue el finado Campo Elías Terán, se posesionó el 1 de enero del 2012 y el 5 de enero del 2012, las primeras declaraciones que da el alcalde en ese momento
Campo Elías Terán, manifiesta: el desarrollo de Chambacú va, duélale a quien le duela, y apoya irrestrictamente el controvertido proyecto hotelero y comercial y habitacional del empresario Carlos Matos y de inversionistas extranjeros. O sea que de allí inmediatamente creo que sus primeras declaraciones en la prensa fue sobre el territorio Chambacú. De esta manera sigue presionando la prensa local y nacional para que estos proyectos se lleven a cabo en este territorio que fue despojado de sus habitantes hace 50 años. En el 2017 la prensa vuelve a aflorar las problemáticas por las cuales se estigmatizaba la población de Chambacú. En el 2017 habla de que las caballerizas se han tomado a Chambacú, así como los asentamientos irregulares, y que esto le ha quedado grande al distrito, culpando que esto se está dando a la vista de todo el mundo y con la omisión del distrito. En pocas palabras, presionando para volver a sacar, un segundo despojo en Chambacú. Es lo que se ve venir con todo este proceso que se está dando, no solamente con la prensa local, sino también nacional, y que en estos últimos días ha tomado mucha relevancia por el tema pues, de la corrupción y todo lo que hubo para quedarse con estos territorios. Dejo aquí, compañero Israel, para darle paso a la compañera o compañeros ponentes sobre este punto y seguiremos hablando después sobre otras inquietudes. Gracias, Rafael. ¿Qué ha pasado en estos 50 años? Rafael nos anotaba algunas cosas. Cómo Chambacú, esos terrenos han sido durante estos 50 años también nueva fuente de conflictos, de intereses sobre qué hacer con él, qué hacer con ellos. Y más tarde veremos que entonces ya no solo nos quedamos con Chambacú, sino con el Papayal, con el Espinal y con Torice. Para darnos un poco más de elementos sobre qué ha pasado en estos 50 años, el joven historiador Isabel entonces nos va a hacer un relato de una mezcla de elementos, digamos, de tipo que tienen que ver con los intereses económicos, con los intereses políticos y todo este juego de a ver quién se queda con Chambacú. Entonces, a través de una grabación, que Isabel no pudo estar presente, pero de todo modo acompañado también de fotografías y de unos cuadros, entonces nos hará esa explicación de qué ha ocurrido con Chambacú en estos 50 años. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Isabel Gómez Marimón, historiador de la Universidad egresado de la Universidad de Cartagena. Hago parte de la Mesa por la Defensa del Territorial del Cerro de la Popa y he estado vinculado a diversas organizaciones que reivindican los derechos sociales de las comunidades étnicas en la ciudad de Cartagena, específicamente en el territorio comprendido entre el Cerro de la Popa y el Caño Juan Angola. Esta tarde nos reúne el tema sobre Chambacú, 50 años del despojo. Lo que iremos a hacer en este espacio es pensar o saber, conocer qué ha pasado con Chambacú, los terrenos de Chambacú en estos 50 años que han sido despojados la población que habitaba en este lugar. Según datos de planeación, Chambacú cuenta con 30.6 hectáreas, está conformado por 57 hogares, cuyos son 130 hombres, 164 mujeres, para un total de 294 personas en
55 viviendas. El uso del suelo, según planeación, es toda una zona verde. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que tiene mixto tipo 2, residencial tipo A, residencial tipo B, residencial tipo C, zona verde. O sea, en Chambacú, los terrenos de Chambacú, pueden haber construcciones de diversas índoles. Y una parte está establecida para hacer zona verde tipo residencial. Y para hacer construcciones de departamentos hasta de 6 pisos. Desde 1978 se empieza a hablar sobre qué se podía hacer en sí con los terrenos de Chambacú. Y es cuando el gerente de Indescreal Sección Bolívar, Ricardo Martínez Pareja, empieza a notificar sobre estos terrenos de Chambacú, pero lo que hace más que todo es tener en cuenta de anexar los terrenos de Papayal a Chambacú. Recordemos que Papayal es un barrio, un sector de Torice diferente a Chambacú. Entonces desde ese año del 78 se empieza a querer anexar los terrenos de Papayal a Chambacú. Entonces ahí empieza ese pleito, esa querella por esos terrenos. Ya para 1981, el Tribunal Superior de Cartagena declara propietario del inmueble al Instituto de Crédito Territorial. Y así se concluye jurídicamente una lucha que había empezado. Porque recordemos que el Instituto de Crédito fue el que, por medio del instituto, fue que estas personas fueron despojadas y fueron reubicadas, por decirlo así, en Chiquinquirá, en República, en Las Lomas y en Nuevo Porvenir. Entonces, el Tribunal Superior de Bolívar le adjudica al Instituto de Crédito Territorial los terrenos de Chambacú. O sea, los terrenos de Chambacú para esa época son parte del distrito del Estado colombiano. Ya para 1991 es donde realmente empieza el conflicto territorial por los terrenos de Chambacú, mediante unos acuerdos. El acuerdo 056, el distrito reglamenta para los terrenos de Chambacú la construcción de un proyecto integrado llamado Parque San Felipe, donde se abre la posibilidad que los terrenos de Chambacú sea mitad para vivienda y mitad para comercio. O sea, esto ya es algo que se venía planeando desde el Consejo Distrital de Cartagena de esa época. Posteriormente, en 1992, cuando el señor Gabriel Antonio García Romero es alcalde de Cartagena, y el señor Héctor Abelardo García Romero, gerente de Idurbe, llevan este acuerdo hacia el distrito, es aprobado, es reglamentado, donde se dice que los terrenos de Chambacú, una parte son para vivienda, otra parte para comercio y otra parte para un parque. Pero primeramente estos terrenos eran constituidos para un parque. De los terrenos que hacían parte para el parque fueron segregados para una parte para vivienda, una parte para comercio, reduciendo así el espacio en el cual se estaba constituido para construir un gran parque. Todo esto fue hecho por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana. Hay que tener en cuenta que esto se empezó a dar durante el gobierno del presidente Gaviria y la alcaldía del señor Gabriel Antonio García Romero, familia de Juancho Romero y Piedad Zucardi. Para 1995, la parte que es destinada para viviendas, para comercio, fue vendida al consorcio Chambacú de Indias S.A.,
cuyos socios son Héctor García Romero, el ex embajador Luis Alberto Romero, Fernando Araujo Perdomo, Alberto Araujo Merlano, Marta Abonado de García, Sergio Espinosa Posada y Rafael Pérez Lequerica. Ellos mismos, este mismo consorcio había, en meses pasados había hecho un evalúo catastral de esos terrenos. Y ellos mismos fueron los que lo compraron. O sea, ellos evaluaron el terreno a un precio cómodo para ellos y ellos mismos fueron los que compraron esos terrenos. Donde posteriormente ahí se construyó lo que conocemos como el edificio inteligente. Todos esos terrenos desde el edificio inteligente hacia Torices pertenecen al consorcio Chambacú de India, o le pertenecieron al consorcio Chambacú de India, conformado por la familia Araujo y el embajador y ministro de Desarrollo Luis Alberto Moreno. Desde 1998 se pretende donde se coloca la feria o la ciudad de hierro, se proyectó la construcción del CAT administrativo de la ciudad de Cartagena. Y en lo que conocemos, la parte de al frente donde está el cuartelillo de Chambacú, se proyectó la construcción de ese cuartelillo, de un campo de softball, una cancha de fútbol y otros lugares de esparcimiento para la ciudad. Y lo que vemos actualmente hoy, que solamente está construido la estación de policía, el parque skate, que tiene como 4 años, la cancha de fútbol, que no está terminada, y el campo de softball. Lo único que se ha podido construir ahí a medias en estos años que Chambacú ha estado, pues las zonas verdes las que pocos se han podido utilizar. Ya para 1999 empieza el pleito sobre Papayal, que es un pleito muy conocido, por lo que muchas personas también fueron despojadas, las referencias catastrales, las escrituras fueron anuladas, diciendo que eso era una invasión, pero Papayal nunca fue invasión, fueron terrenos ocupados, comprados por las familias que siempre habitaron ese sector. Ya para 1993 se construye lo que siempre se soñó y se añoró, la construcción del Parque Espíritu del Manglar. Pero lo que no se sabe, o lo que no sabemos nosotros, es que el Parque Espíritu del Manglar está construido sobre 2 hectáreas. Pero la idea era que el parque, todo Chambacú, fuera un parque para el esparcimiento de la población cartagenera, y no fuera dividido para zonas comerciales y zonas de vivienda. Esto fue lo único que se ha podido realizar en el Parque Espíritu del Manglar. En el 2015 se reinaugura el parque, y de ahí para acá se construye el skate. No se ha mejorado la cancha de skate para bicicletas, no se ha mejorado la cancha de softball, no se ha mejorado la cancha de fútbol. O sea, las promesas que se le brindaron al pueblo cartagenero en años anteriores no se han cumplido, porque ninguna de estas obras se han podido realizar se han podido realizar, o si se han realizado a medio. Lo que sí se ha podido construir en ese edificio, en esos terrenos, es de inversión privada, como el Mall Plaza del Castillo en el 2013, que hace parte de Carlos Matos, que también tiene unos propietarios de algunos terrenos en Chambacú. Se proyectó la construcción de un estadio de béisbol patrocinado por la Liga Mayor de Béisbol de Estados Unidos, por medio de los Gigantes de San Francisco. Y ha nacido la proliferación de muchas invasiones como la pesebrera
ubicada a un costado del Mall Plaza, al final de las canchas de fútbol y de béisbol, donde habitan muchos dueños de caballos cocheros, y lo que no ha permitido la construcción de viviendas, de edificios y de otros comercios es porque el POT y el PEN dicen que Chambacú es una zona de desarrollo, pero de desarrollo de zona verde. Entonces, como es zona de desarrollo verde, no se puede hacer esas edificaciones o lo que se ha planeado para hacer ahí en Chambacú. Y como Chambacú es un área de influencia al centro histórico, a las murallas, al Castillo San Felipe y al Cerro de la Popa, no se puede hacer ningún tipo de intervención donde estos edificios quiten la visibilidad a estos monumentos, a estos patrimonios de la humanidad que hacen parte de la ciudad de Cartagena. Por eso en estos momentos los terrenos de Chambacú son inservibles para estos tipos de edificaciones y este tipo de planteamientos que la élite cartagenera y la élite empresarial de Bogotá y Medellín tienen planeado para ese territorio. Entonces, con la intervención de los compañeros Rafael, Isabel, con seguridad las personas que están conectadas virtualmente le estarán surgiendo interrogantes, preguntas respecto a Chambacú en estos 50 años, y no solo preguntas, interrogantes, sino seguro que comentarios, reflexiones. Entonces les invitamos para que o las interrogantes o los comentarios que quieran hacer nos los hagan llegar por el medio que tenemos disponible para ello. Siguiendo con la misma pregunta, y siendo que esto de Chambacú tiene distintas aristas, distintas miradas, distintas perspectivas, seguidamente la compañera Candelaria Sepúlveda, también desde su mirada de ciudadana, de mujer, defensora de los derechos humanos en Cartagena, también nos va a plantear qué ha sucedido en estos 50 años en los terrenos donde estuvo nuestro emblemático barrio de Chambacú. Entonces, Candelaria Sepúlveda. Buenas tardes. En principio, entonces, agradecer por la invitación, agradecer a todas las organizaciones que han promovido este espacio necesario en el momento también necesario para que no quede en el olvido esta situación de Chambacú. Como dice Israel, yo haré mis aportes desde una perspectiva distinta a la que ha venido haciendo Sabel como historiador, Rafael también como veedor y que ha investigado toda esta problemática. Yo creo que aquí todas las experiencias, todos los saberes son válidos. Quiero partir diciendo de que no conocía Chambacú como estaba, sus imágenes las he visto en fotografía, pero sí desde que tengo también en la historia de Chambacú. Yo nací en el barrio de San Pedro y Libertad, muy cercano a Chambacú. De hecho, para ir al centro me tocaba cotidianamente pasar por allí. Y en ese barrio llegaron muchas personas que estuvieron habitando a Chambacú, que construyeron a Chambacú, que aportaron a Chambacú. Y resalto esto porque siempre que escuchaba a las personas hablar y decir y contar que eran de Chambacú, que aportaron a Chambacú, yo siento que lo hacían como con mucho orgullo. Ser chambaculeros, así como se decían, eso les llenaba como de un poder, los llenaba como de una sabiduría y les daba gusto decir sin mencionarse, soy chambaculero, soy chambaculera. Y creo y considero por todo lo que aportó Chambacú en sus vidas,
por todo también lo que ellos le aportaron a Chambacú para que se consolidara y llegara a estar como estaba, pero también que esa experiencia de Chambacú les permitió aportar en la experiencia de construcción de otros barrios de invasión, como fue el caso del barrio San Pedro, donde también fue rellenado y fue acondicionado de la misma forma que fue el barrio de Chambacú, porque es un barrio que está a la orilla de la ciénaga, a la orilla del caño de Juan Angola, igual que el barrio de Chambacú. Entonces, yo quería resaltar eso, o sea, la gente que es de Chambacú dice con mucho orgullo, soy chambaculero, y se siente, más allá de ser cartagenero, se siente parte importante de este barrio que fue importante en la ciudad y sigue siendo importante en la ciudad. En esa medida, entonces yo creo que en estos 50 años, la historia de Chambacú, tanto a nivel del terreno, pero a través de los distintos conflictos que se han dado allí, que Rafa nos los ha contado, Sabel nos los contó, Israel también los ha planteado, han sido elemento importante para la memoria histórica y social tanto del país como de la ciudad. Entonces, esto me parece muy, muy interesante y han sido parte de la memoria histórica desde ese momento en que son despojados, son sacados, son considerados como personas que afeaban el centro, personas que no iban a permitir el desarrollo, personas que generaban la inseguridad para los habitantes del centro histórico. Y desde aquí, desde antes, porque hay otros barrios también que estaban cercanos a la muralla y al centro que también son sacados de allí, pero desde este momento que Chambacú es sacado por tener mayor población, por ser también el primer barrio, se lo escuché, o primer asentamiento que consideraban muchos como Tugurio, de ser trasladado hacia otros barrios. Y esto enseguida nos demostraba una vez más, y Chambacú es la clara muestra de la ciudad que tenemos, una ciudad racista, clasista, una ciudad excluyente y especialmente para la población empobrecida y la población afrodescendiente. Entonces, yo creo que esta lucha y esta situación pues, que ha afectado a esta población que estaba en este sector, ha sido motivo para seguir también en estas luchas, para seguir cuestionando el comportamiento del gobierno que estaba de turno y de todos los funcionarios que actuaron a favor de esos beneficios personales, particulares. Pero quiero decir que Chambacú también ha sido no solamente parte de la memoria histórica desde ese despojo, desde esa exclusión, desde esa situación violenta a nivel social que sufrieron, sino que también hace parte de la memoria histórica por lo rico, por la importancia de ese barrio, por la importancia de todo lo que contribuyeron al tejido social de la ciudad de Cartagena. Y muchos historiadores, muchos investigadores, escritores, han logrado inmortalizar esta importancia de este barrio y visibilizando la capacidad, la potencia que tenían sus habitantes. Israel también lo señalaba al principio. O sea, no se han quedado solamente en las lamentaciones, sino en visibilizar el potencial deportivo, cultural, artístico, también a nivel de la historia que ha salido de allí. Y también la vida comunitaria que se logró dar allí, que es testimonio de toda la antigüedad de la ciudad de Cartagena, de las relaciones sociales, culturales y comunitarias que se han dado en los sectores populares de la ciudad de Cartagena. Entonces, para mí, en estos 50 años, eso ha sido muy importante, recoger esta memoria histórica, social de Chambacú, porque ha contribuido importante a la historia de Cartagena. Y como decía, han sido muchos historiadores, escritores, uno de los primeros, bueno, Manuel Zapato Olivella, quien en su obra Chambacú Corral de Negro, allí él es el primero que hace ese llamado, y bueno, primero el llamado de la exclusión de población afrodescendiente de este territorio, pero también a reconocerlos como sujetos de derecho. Entonces, esto ha dado pie también para que se continúe
en el momento actual, varios defensores del territorio, personas que cuestionan los despojos que se han dado en distintas poblaciones de Cartagena, especialmente afectando a la población más pobre, la población afrodescendiente. No han dejado pasar de agache esto. Líderes sociales organizados que defienden los derechos humanos, defienden el territorio. Entonces, desde muchas voces han hecho posible posicionar este tema, han sido posible de exigir el derecho a la ciudad y el derecho al territorio. Y a mí me parece esto importante en la historia de Chambacú para no quedarnos solamente en los conflictos que se han dado, solamente en lo del despojo, sino también visibilizar que líderes, lideresas, organizaciones sociales no se han quedado quietas frente a este atropello que hicieron, como los decía, el gobierno de turno, los ministros y todos los funcionarios que se prestaron para cambiar legalmente, para cambiar el post. Imagino que también el post de esa época lo cambiaron de tal manera que lo favoreciera. Quiero también como resaltar que en esta memoria histórica Chambacú también juega un papel muy importante, especialmente no en las personas que construyeron Chambacú, sino en estas otras personas que no lo construimos, pero que ese espacio inmenso que tiene los 50 años de estar allí baldío, también ha sido un elemento importante para la construcción de las relaciones sociales, para la vida social de la ciudad, especialmente de clase media y de clase baja. Allí entonces recordamos cómo ese terreno ha sido espacio de recreación, cuando han colocado la Ciudad de Hierro, cuando han colocado el circo, cuando, bueno, los campos que están allí donde se practican los deportes, pero a nivel también en el marco de las fiestas de independencia de la ciudad de Cartagena, ha sido espacio de esparcimiento. Yo sé que ahí cuentan que estaba la matecaña, también se hacía el Festival de la Cerveza. Entonces, quiero traerlo porque en la memoria de muchos cartageneros, cuando se le habla de Chambacú, de una vez lo asocian es a eso. Todavía muchos se quedan lejos en asociarlo en una situación de despojo, de destierro, de una población que vivía allí y que construyó un sitio habitable para muchas familias. De hecho, en este momento, la estación esa de Trascaribe se llama Chambacú, pero muy poca gente la conoce como Chambacú, ni la mencionan como Chambacú. Decimos en la estación de Mall Plaza. O sea, la relacionamos más con el centro comercial, no sé por qué, porque por las situaciones en que están los dos espacios, pero no nos hemos apropiado en llamar la estación Chambacú, sino estación del Mall Plaza. Entonces, en los imaginarios y en la mente y en la memoria de la persona de este momento, actualmente, la asocian más como este espacio de esparcimiento, deportiva, ahora con lo del espíritu del manglar, que también está allí. Y otros ya más la asocian con las instituciones que están allí. Está lo de la policía, el espíritu del manglar, aunque es un espacio ya medioambiental, pero es administrado por la gobernación, entonces lo asocian más allí, más a eso. También con el mismo centro comercial, como le decía. Entonces, esta memoria histórica, recogerla, contarla, escribirla y generar estos espacios es importante y ha sido vital para poder hablar en estos 50 años de Chambacú, de su gente, de lo que se dio allí y también de lo que se avecina. Creo que en estos 50 años también podemos decir que hubo un gobierno que quedó muy débil frente a las acciones de despojo, de robo y especialmente de los Araújo. Como decía Rafa, es un tema que está ahora mismo candente, mencionando también a Andrés Pastrana y a una cantidad también de gobierno. Creo que sí fue muy débil de todo este caso que estuvo en investigación, que involucró a varias personas, pero al final este caso precluyó y quedaron exonerados de este caso, especialmente Fernando Araújo y otras personas. Entonces siento yo que fue muy débil. Nuevamente los poderosos se burlan de la clase más débil, se burlan del pueblo y se burlan de la ley de este país. Creo que en estos 50 años eso también
queda sentado. Actualmente, bueno, están todos estos proyectos ambiciosos, que ya lo han mencionado tanto Sabel como Rafael, proyectos que reafirman esa ansia de poder de unos pocos a costa de sacar, de expropiar y de no incluir en el desarrollo a la mayoría de la población, que somos las personas más pobres o que nos han empobrecido en la ciudad de Cartagena. También vemos cómo se está nuevamente reconfigurando ese espacio. Bueno, ya sabemos que había una zona para que fuera parque, había otra zona para construcción, sabemos lo que se ha construido allí, ya nos los han mencionado, pero también es cierto, y también Sabel decía, las invasiones que se están dando, las que están hacia el lado del Mall Plaza, pero también vemos que hacia el otro lado, cómo se está dando allí también una nueva reconfiguración. Yo veía fotos antiguas de Chambacú y veo las que están ahora, y hay mucho parecido, no la misma cantidad, pero sí en las condiciones que han construido las casas, en las condiciones que se ve la gente que está transitando allí. Aumenta cada día más la presencia de niños, de jóvenes, de mujeres en condición de calle. Algunas en condición de calle y otras no, sino que a partir de los negocios que están allí, habitan, transitan y están en ese espacio. Preocupa la mendicidad que se está dando en esa zona. También hay venta, hay consumo de droga, alcohol. Algunas personas dicen, yo no lo he visto, que también se da el censo al aire libre. Y también hay una contaminación ambiental, es real, o sea, hay cambuches. Hay cambuches pequeñitos, hay grandes, hay junticos donde están todos los bares, donde están todas las casas, pero también retirados hacia el edificio inteligente, hacia la división o el límite que han puesto hacia el terreno que pega con el Papayal. También hay allí cambuches, hay cosas pequeñitas. Pequeñas que también están siendo ruido y que hay que estar alerta frente a ello. Y yo ya como en las propuestas menciono también, o sea, por qué es necesario estar frente a eso y por qué no se están respondiendo a las necesidades y a las demandas sociales de los nuevos habitantes de esa zona especialmente. Entonces, yo hasta aquí dejo, creo que, bueno, el aporte mío iba más en esa línea, en la importancia, en cómo ha contribuido a esa memoria histórica, esa memoria social, Chambacú, y que es muy importante para reconstruir, para contar, para seguir contando y poder construir nuestras propias narrativas como cartageneros, los chambaculeros como chambaculeros, de lo que está pasando. Bueno, las tres intervenciones nos plantean una tarde interesante, muy rica en ideas, en preguntas, pero también en perspectiva. Con decirle que, digamos, las tres personas que han participado se consideran parte del territorio de Chambacú, como que nuestras organizaciones precisamente actuamos en eso que llamamos entre el Cerro de la Popa, y decimos el Caño Angola, pero realmente no es solo el Caño Angola, sino todos los cuerpos de agua que atraviesan la ciudad de Cartagena. Ciénaga de la Virgen, Caño Juan Angola, Laguna del Cabrero, todo eso es parte, digamos, de nuestras preocupaciones, de nuestros intereses como ciudadanos y ciudadanas y también como organizaciones. En ese sentido, desde la perspectiva del derecho a la ciudad, creemos que también tenemos derecho y deber de decir, de cuestionar lo que ha pasado, pero también de proponer alternativas, porque el derecho a la ciudad no es solo gozar de lo que hay, sino también a proponer, hacer parte de la planificación de esta ciudad de Cartagena de Indias. Aquí como especie de un paréntesis, pero para enriquecer más los aportes que ustedes han dado, no sé si de pronto Rafael, por toda la experiencia que ha tenido como líder comunal,
La pregunta es, ¿podría hablarse de pronto de algunas manifestaciones de resistencia en estos 50 años? A lo mejor no en Chambacú, porque sacaron a la gente, pero a lo mejor antes de sacarla habría algún tipo de resistencia, pero sabemos que no solo las cosas han quedado en Chambacú, sino todos estos procesos también han afectado al Espinal, también han afectado al Papayal, Torice, San Pedro, digamos, tenemos toda una historia de ser parte de esta dinámica que tiende como a sacarnos del juego, del ejercicio de la ciudadanía y de una vida digna en la ciudad de Cartagena, sobre todo en nuestros barrios que quedan a la orilla de todos estos cuerpos de aguas internas. Entonces, Rafa, si de pronto nos pudiéramos contar como algunas experiencias de resistencia, porque estas cosas también son importantes. Bueno, como experiencias muchas de los liderazgos de hombres y mujeres, jóvenes, de niños y niñas que se han dado en el territorio que muy bien lo decía, lo hemos denominado entre el Cerro de la Popa y el Caño Juan Angola y el Mar Caribe. Al escuchar a Cande y también algunas de las intervenciones que en los conversatorios pasados traía a mi memoria precisamente que hoy, en esta fecha, se están cumpliendo 12 años del 2009, se hizo una gesta donde nace lo de la Mesa por la Defensa Territorial del Cerro de la Popa, un evento que dijimos el abrazo por la popa como manera de defender el territorio. Y en ese momento, ese evento que aglutinó más de 5.000 personas alrededor del Cerro de la Popa, tomados de la mano, diciendo que aquí estamos, se denominó La Popa vale por su gente, compañero Isra, y hoy, precisamente en el mes de septiembre, estamos cumpliendo 12 años. Y al escuchar el orgullo de ser chambaculeros, chambaculeras, también me atrevo a decir que simbólicamente tenemos que hacer ese abrazo a Chambacú y que Chambacú realmente valía y sigue valiendo por su gente. Así como en el Cerro de la Popa, yo creo que hay que seguir haciendo resistencia. De igual, muchas acciones de incidencia política defendiendo los cuerpos de agua, como el Caño Juan Angola, contra todas este abandono estatal que durante años estos cuerpos de agua y las organizaciones sociales han hecho incidencia, acompañados por algunos entes de control, como la Procuraduría General de la República, pero también defendiendo todas esas transformaciones urbanísticas de los mal llamados planes parciales que se valieron en su momento en el 2007 del Acuerdo 033 del Distrito de Cartagena para transformar el plan de ordenamiento territorial y empezar lo que se vivió en su momento en el Semaní, una gentrificación en el barrio Torice. Y hay muchas organizaciones en el barrio que están luchando por defender su territorio contra este modelo neoliberal donde lo que interesa a los inversionistas nacionales y extranjeros es la acumulación de riqueza. Hoy se olvidan que el territorio tiene dos componentes. Si bien el desarrollo físico del territorio es importante, no se puede olvidar que también tiene un gran componente espiritual y cultural. Y por eso resalto eventos como este, chambaculeando por la memoria, porque Cande, no podemos esperar que las cosas se sigan nombrando por las cosas modernas que se están haciendo. Y se van a olvidar los nombres de Chambacú, porque mañana será el gran centro comercial, el velero,
después será los edificios que se hagan de los hoteles, y así se irá nombrando hasta que desaparezca el nombre de Chambacú. Pero es recordar este nombre y tener esta fecha bien clara para que este nombre que se forjó con estos rellenos de estos terrenos al cuerpo de agua junto a la laguna del Cabrero, no desaparezca su nombre, sino que la lucha y la memoria de todos esos chambaculeros que fueron y chambaculeras que fueron despojados siga latente allí y el espíritu de Chambacú jamás se pierda. Sí, quizás se pueda transformar lo físico, pero lo espiritual y lo cultural va a seguir de por vida en las futuras generaciones, y ese es el gran compromiso y la lucha de las organizaciones sociales por la defensa de no solo de Chambacú, sino de todos estos territorios. Gracias, Rafa. A ver, yo les propongo, para que también haya tiempo de responder a las personas que están conectadas, que juntemos la segunda y la tercera parte que les anunciaba. La segunda es el presente, qué sensación nos causa hoy Chambacú, cuando casi diariamente pasamos por allí, porque como decía anteriormente, somos parte de ese territorio. Que juntemos eso hoy, Chambacú, esa fotografía que tenemos de ello, Chambacú y esos territorios adyacentes, que también incluso las personas que están conectadas nos hacen ver, nos hacen notar, con la pregunta, bueno, desde una perspectiva de inclusión, desde una perspectiva del derecho al territorio, desde una perspectiva del derecho a la ciudad, una ciudad para todo el mundo, mucho más un tema que no ha salido aquí, que es hoy Chambacú, de realmente diferencialmente cómo está afectando. Es lo mismo para un hombre que para una mujer pasar por Chambacú. O sea, hay cosas que todavía no alcanzamos como a abordar, pero de pronto en la búsqueda de las soluciones de pronto se puede abordar. Entonces, lo que decía era lo siguiente, que podamos juntar Chambacú hoy con ese Chambacú que nos soñamos, que queremos, que deseamos y que exigimos. Porque eso que queremos, digamos, también tiene su perspectiva de derechos humanos, también tiene su perspectiva de, digamos, de género. Chambacú está atravesado por todas estas cosas, o sea, no es solo el terreno, no es solo la tierra, lo físico, sino como ustedes lo anotaban, es mucho más, es espiritualidad, es cultura, es sentido de pertenencia con la ciudad y con esa parte también muy significativa para todas las personas. Entonces lo que le propongo es, digamos, eso, que nos puedan compartir el Chambacú de hoy, pero sobre todo haciendo hincapié en, desde nuestras experiencias, desde los espacios donde nos movemos, cuál es el Chambacú que queremos, el Chambacú que exigimos. Entonces, para comenzar, ahora lo contrario, escuchamos a Candelaria. Sí, la primera sensación que yo tengo, y también se las he escuchado a otras personas cuando pasan Chambacú, es porque un terreno tan grande, tan cerca al centro histórico, está desocupado desde hace mucho tiempo. La gente, lo primero que se pregunta, bueno, pero ¿y este? Se han hecho cositas, pero no tiene. Entonces, yo más bien antes que de pronto la percepción, tengo como algunas preguntas también como frente a lo que se ve y frente a lo que hay. Bueno, yo lo primero que me pregunto es los intereses políticos y económicos que hay frente a este terreno, cómo están ligados hacia el crecimiento estratégico de la ciudad. Siempre sabemos que hay gente que se está pensando la ciudad más allá. Siempre nosotros estamos aquí ahora en el 2021, pero hay gente que ya la tiene proyectada en 2030. Y desde hecho ya van sentando y poniendo las piezas para que
todo se vaya dando. Entonces, ¿a qué conexión hay con esa intención de mantener eso en el abandono y la proyección estratégica de Funzaret? Que de Funzaret, disculpe, de la ciudad. Chambacú es un bien público, eso también tenemos que tenerlo claro, aunque hayan zonas que se vendieron, pero todavía hay mucho espacio que es público, por lo tanto es un bien público que nos debe preocupar por el abandono en que está en algunas zonas y, como decía Israel, el riesgo que se generan para las personas que transitamos por allí, especialmente para las mujeres, especialmente para las niñas, zonas oscuras, zonas que están con el monte muy grande. ¿Será que están pensando otra estrategia también frente a eso para apropiarse del resto del espacio público como hicieron hace 50 años? Esa también es otra pregunta que queda allí. La inseguridad es un temor que nos invade, especialmente a las mujeres que transitamos por allí. Toda la dinámica que se está dando allí social, porque es real, que está atravesada, yo lo mencioné anteriormente, por el microtráfico, por la explotación sexual, el abuso, nos genera un miedo y nos tiene que hacer un llamado de atención frente al aumento de la explotación sexual infantil que se está dando en la ciudad, frente a las redes de explotación sexual, las redes que también están de trata de personas, que están aumentando cada día más, la desaparición de jovencitas, de niñas. Entonces, aquí también hay presencia, puede haber presencia de ello. Entonces, el turismo sexual que se está dando en la ciudad es un sitio que está muy cercano al centro, la red que se está dando a este nivel, entonces esto debe generarnos las alertas. También entonces aquí yo me hago algunas preguntas. ¿A quién le conviene que se mantenga esta zona así, oscura, abandonada en algunos momentos? Mientras que alrededor se construyen centros comerciales, ya lo vimos, pero también hacia Torice hay toda una proyección de edificios, apartamentos y ofertas para el turismo. Entonces aquí hay un contraste que no suena, ¿verdad? Por un lado avanza, por otro lado se estanca, entonces hay unos intereses. En esa línea yo pienso, bueno, voy a leerlo también para ser más rápido, que bueno, reconociendo el sitio estratégico donde está Chambacú, que ya lo han dicho, cerca a los lagos, lagunas, cerca de avenidas principales, espacio fértil para sembrar, para criar, para ver vegetaciones, ¿verdad? Cerca del centro histórico. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Por qué no ha sido posible? Pues, convertir este espacio óptimo, de una forma óptima, y donde haya una propuesta habitable, desde un enfoque del derecho a la ciudad, que contribuya al bienestar humano y social de todos y todas las personas. Y que no sea en función de los intereses económicos y políticos que estén de turno. En esta medida, entonces, considero que lo primero en lo que hay que pensar es intervenir la problemática social que se está dando en ese espacio. Se requiere urgentemente la presencia de instituciones como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría, Registraduría, la Policía, Corvivienda, el DADIS, para atender especialmente la necesidad humana que se está dando allí, para mirar las situaciones de insalubridad, de inseguridad que allí se respira y padece. No como esto para que nos genere temor y hay que sacar, no, al contrario, es para atender y darle una solución a esto. Es urgente atender a los niños, las niñas, las adolescentes que tienen vulnerados sus derechos de diferentes formas, que se atienda la situación de mujeres de calles que transitan por ahí, que viven, que son abusadas, que viven violencia de género. Esto es una necesidad urgente frente a los altos índices, como lo decía ahora, índices de explotación sexual infantil, la trata de personas, la red de turismo sexual que se ha dado en la ciudad y el aumento del microtráfico. Desde un enfoque de la ciudad, que se haga una planificación de esos terrenos desde un enfoque de género y de inclusión,
que sea una zona verde con suficiente iluminación, con facilidad de acceso, con equipamiento suficiente para las mujeres, los niños, las niñas, los jóvenes y las personas con capacidades diferentes. Zona para el esparcimiento, el ocio, la recreación, con senderos peatonales con señalización suficiente, que sea un lugar seguro y habitable, que esté en función de las y los habitantes de la ciudad y no en función de los turistas. Dentro del concepto de ciudades seguras debe ser un entorno agradable, de fácil acceso y iluminado, con abundantes asientos, mobiliario público para diferentes usos. Pero lo más importante es que cuente con los recursos para el mantenimiento, porque en la medida que no se mantengan se deteriora y se van convirtiendo en un riesgo para las mujeres y para las personas que transiten por esos sitios. Que se convierta, hay una propuesta frente a esto, lo de la memoria, yo propongo que esto se pueda convertir en un museo, en una zona pueda haber un museo donde la historia, donde se cuente la historia de lo que pasó en Chambacú y que esta historia sea contada desde el mismo territorio. Esto sería una forma de reparación a las poblaciones que habitaron este espacio. Entonces allí debe haber, además de todo lo de la recreación, zonas verdes, un espacio de la memoria de Chambacú. Se debe garantizar los recursos para la intervención intersectorial con un enfoque de género y sostenible para el desarrollo desde un enfoque también humano y social. También la arquitectura de Chambacú tiene que pensarse, ¿verdad?, de una forma que debe ser priorizada, pues más que todo en el plan de desarrollo, también en el PO y también en el PEN. Esta forma de pensarnos la arquitectura de Chambacú desde un enfoque de género, desde un enfoque de desarrollo, tiene que ser una prioridad para el plan de ordenamiento territorial. En esta misma idea, vamos a escuchar a Sabel, también desde su perspectiva, el hoy de Chambacú y sobre todo cómo se plantea ese futuro cercano, pero también inmediato. Se construye ya que estos terrenos, sería importante de que Chambacú se construya ya que estos terrenos no se pueden utilizar para hacer esas inversiones privadas que los grupos económicos del país quisieran. Sería bueno que el distrito comprara esos terrenos y hicieran un gran parque de la memoria cartagenera, donde se cuente con detalle todo el despojo, la discriminación y el racismo que las comunidades negras, las comunidades afro han vivido durante todo el tiempo de que se fundó de una forma castellana, una forma hispánica, la ciudad de Cartagena. Eso sería una forma de compensar, de recrear la memoria afro, la memoria indígena, la memoria de la ciudad de Cartagena, construyendo un gran parque de la memoria y al mismo tiempo ese gran parque con una biblioteca, la biblioteca de la memoria. Eso sería lo que nosotros como líderes de estas comunidades cercanas a Chambacú quisiéramos que se construyeran eso en ese territorio. Un parque que haga parte de la memoria, de la memoria histórica, de la memoria, esa memoria afro, esa memoria que reivindique el valor y la cultura cartagenera, donde se exponga todo el despojo, todo el racismo, todo el clasismo que se ha sufrido, hemos sufrido nosotros como habitantes de Cartagena durante muchos años. Eso sería lo ideal para nosotros en estos momentos. Muchas gracias.
Bueno, para complementar todas las percepciones que se tienen sobre este territorio y lo que aspiramos como líderes y lideresas que esto sea, realmente traigo aquí al contexto un texto, un ensayo que hizo alguna vez el compañero sociólogo Dairo Sánchez, denominado El eterno retorno de la segregación. Y yo creo que ese documento nos dice claramente cómo ha sido la historia y el despojo en la ciudad de Cartagena, y nos debe llamar la atención porque no solo fue Chambacú, sino hacia el año 1976, el territorio ahí anexo a Chambacú, que es el Papayal, fueron despojadas 35 familias, también acusadas de invasoras, donde el impacto fue mucho más fuerte porque fue un despojo militarizado, con tanquetas, helicópteros y policía. Fue muy traumático el sacar esas familias de allí, y eso nos da la idea de cómo ha sido históricamente las tácticas de estas empresas de Estado y inversionistas, inclusive la misma fuerza de seguridad del Estado, y así como los falsos líderes políticos, han usado estas tácticas para engañar y despojar a las comunidades, obviamente haciéndolas sentir hasta culpables de las enfermedades, como lo decía Cande, de la pobreza, de la mala calidad de vida, al punto de que las comunidades quieran salir de sus territorios. Pero todas estas son las tácticas, la falta de inversión social. Eso da pie a que realmente las comunidades quieran salir, pero donde hay proyectos como se plantean las élites a espaldas de las comunidades, y esa es la percepción que tenemos, donde a espaldas de las comunidades, desde hace muchos años, hace más de 44 años, se planteaba solo en Chambacú una solución de 1.800 viviendas, donde supuestamente sacaron a la gente porque no se podía vivir. Y en todo el territorio se planteaba unas 6.000 viviendas para una solución de 35.000 habitantes en esas zonas aledañas a los cuerpos de agua. Fíjense, pero la táctica era sacar a la gente afro empobrecida para empezar con una nueva élite estos terrenos que, repito, eran los más costosos en su momento en la ciudad de Cartagena, como es el centro histórico y la zona turística. Entonces, llamo la atención a que el derecho de la ciudad como un derecho de todos y todas, también un derecho individual donde se pueda ejercer con garantía, los derechos humanos, y que tengamos la seguridad de que en ese territorio no nos van a seguir despojando históricamente. Quiero como resaltar allí, digamos, esa presión que se ha ejercido sobre el territorio de Chambacú, y tiene que ver que está como en un triángulo, claro, presionado por todo este plan del PEN, del POT, y que afecta al centro histórico y al sector turístico, por un lado, pero por otro se encuentra el sector del pie del cerro, conformado por todo ese entramado urbanístico alrededor del Castillo San Felipe, y donde se dan los desarrollos comerciales, y también ha sido despojado sus habitantes que históricamente han estado alrededor del Espinal y el pie del cerro, y hoy convertidos en hoteles y centros comerciales. Y otra parte es el entramado que se está dando a través
de los planes parciales en Torices, donde gran parte ya de Torices, de las 10, 11 calles que tiene Torices, 9 ya tienen proyectos hechos de grandes edificios. Solo faltan unas 3 calles de Torices para completar todo este tramado urbanístico de más de 20 y 30 pisos. Estos planes parciales que se hicieron por allá para reformar el POT en el 2007, según el acuerdo 033, pero solo fue anulado por el Consejo de Estado en el 2019, ya estaban entregadas todas las licencias. Hoy encontramos subestaciones de gasolina, centros comerciales, edificios de más de 30 pisos y todo esto repitiendo el proceso de gentrificación que se dio en el Semaní, que acá pues lo han hecho de manera urbanística. Entonces Chambacú se encuentra en ese triángulo: centro histórico, sector turístico, todas las obras de transformación por más de 25 años que se han dado en el pie de cerro y que ha cambiado la trama urbanística y todo el desalojo que se está dando urbanístico en Torices. Entonces, este es un territorio que la percepción que se sigue teniendo es esa, que está hecho para las élites de la ciudad y no está pensado para una comunidad. Aquí la propuesta es, así como está fuertemente una centralidad en la ciudad de Cartagena y se está discutiendo los planes de ordenamiento, es cómo podemos unir estos sectores del pie de cerro, Chambacú y Torices, que son esencialmente de origen popular, afro mayoritariamente, en una gran centralidad, que no permitamos que nos desalojen. No estamos en contra del desarrollo, sino cómo podemos convivir con estas nuevas personas y las personas históricas que se quieran quedar en su barrio, podemos convivir conjuntamente. Y para eso tiene que haber una voluntad política, tiene que haber unos acuerdos distritales que garanticen que las personas van a tener la garantía de pertenecer allí o permanecer en su territorio y que no van a ser violentadas ahora por el gran poder económico que se viene para encima. Entonces, es como unir esto en una gran centralidad, así como está la nueva centralidad de Santa Rita, fortalecer esa centralidad de Santa Rita, fortalecer una nueva centralidad que la conforme Pie de Cerro, Torices y Chambacú. A ver, ahorita me acordaba que había anotado por aquí, como propuesta o también como retos, yo creo que la historia de Chambacú, yo creo que estas luchas de los territorios, hay que hacerla desde un enfoque de género. Y no lo digo, bueno, por ser mujer, ni por fragmentar las luchas, ni por fragmentar a los hombres y a las mujeres, no, sino porque en la medida que lo hagamos así, se podrán hacer propuestas diferenciadas frente a las situaciones y a las afectaciones de la población, tanto de niños, niñas, de mujeres y hombres. Yo creo que hay un reto y es recoger en esta historia el papel de las mujeres durante la construcción de Chambacú, lo que aportaron y después también cuando las sacaron, cómo las afectó, cómo fue esa nueva realidad en esas casas donde les tocaba asumir esas tareas del cuidado ya en otras condiciones. Porque es que uno empieza a mirar la historia de Chambacú y no se ven reflejados a las mujeres, sino son a los hombres. Los que escriben también esta historia de Chambacú, bueno, han sido hombres, que yo estuve en ese ejercicio de buscando, bueno, cuál fue el papel que tuvieron las mujeres y no aparecía. Y sé que tuvieron que haber tenido un papel clave, más allá de ser las prostitutas, de estar aquí, porque de pronto dentro de la historia de Chambacú se sacan algunos nombres de mujeres, sino el aporte que hicieron a ese desarrollo, el aporte comunitario. Sé que apoyaron a muchos hombres en las construcciones de sus casas, cuál era ese papel entre venir e ir del centro histórico y a las casas, o sea, en la recuperación también de la cultura, de la historia. En este momento, ¿qué papel están jugando también en la reconstrucción de esta historia, de estas prácticas de cuidado, de autocuidado,
y una serie de elementos. Yo creo que ese es un reto, es una tarea que también tenemos. Bueno, pensando ya como en cierre, pero un cierre satisfactorio. En primer lugar, decir que las intervenciones, digamos, que ha habido por la vía virtual, creo que ustedes de alguna manera han dado respuesta a ello. No creo que sea necesario repetirla porque ustedes han dado respuesta y porque se lo han pensado, sobre todo esta última pregunta, de tal manera que no nos quedemos solo quejándonos, sino sí, siendo críticos y críticas de lo que fue el pasado, siendo críticos y críticas de lo del presente, pero es que reclamamos nuestro lugar en la ciudad de Cartagena desde una perspectiva de derechos humanos y de derecho a la ciudad. Y claro, cuando uno reclama eso, está obligada también a pensar en aportar, a pensar en el deber también ciudadano de decir, el derecho y el deber de compartir y que seamos escuchados y escuchadas en los distintos espacios privados o públicos donde se toman las decisiones sobre el derrotero de la ciudad de Cartagena de India. Entonces me parece sumamente interesante el ejercicio que acabamos de realizar en el marco de la propuesta, de la campaña liderada conjuntamente de la mesa con otras organizaciones e instituciones. Ha sido afortunado la propuesta de aprovechar los 50 años del despojo de Chambacú, no solo para hacer historia, sino para ponernos retos en términos de la memoria, pero también para ponernos retos en términos de dar a conocer, de socializar, de compartir, de justificar, de argumentar esta otra posición que se trata de ser invisibilizada o no reconocida. Desde los procesos organizativos, desde los sectores populares, desde las poblaciones afrocolombianas, ¿qué hemos hecho también la ciudad? O sea, lo que es la ciudad de Cartagena también es producto nuestro. Y como es producto nuestro, entonces tenemos que seguir siendo reconocidos, reconocidas, y tenemos que, como dicen por ahí, hacernos valer precisamente desarrollando acciones y eventos como este, que en definitiva también lo que llaman es a la articulación, lo que llaman es al relacionamiento de todos los sectores institucionales, organizacionales, organizaciones de base, juntas de acción comunal, mesas articuladoras, sectores políticos, económicos, para que hagamos de la ciudad de Cartagena de India un nuevo proyecto de ciudad, que intentemos que la ciudad deje de ser esa ciudad segregadora, esa ciudad desigual, excluyente, y que sea más bien una ciudad que esté acorde a los objetivos de desarrollo sostenible, pero que también esté acorde a toda esa cantidad de acuerdos internacionales en términos de los derechos humanos y también acorde también a la Constitución y acorde a todos esos sueños que desde lo pequeño, desde lo aparentemente marginal, tenemos. Entonces, digamos, les agradecemos su valioso aporte. A Sabel no está aquí, pero también a las personas que han estado conectadas, que ojalá intentemos como conectar lo que han sido estos 4 procesos, incluyendo el evento en el barrio, para coger más fuerza, para tener más ganas y para ser más visible social y también económica y políticamente. En este caso también, digamos, agradecer a Contralocorriente, que nos facilitó la posibilidad de conectarnos con el público. Igualmente, el mismo Funsaré, digamos, como les decía, desde su centro de documentación, hemos intentado también desarrollar una propuesta metodológica distinta
que muy a pesar de los problemas de confinamiento, del aislamiento social, etcétera, etcétera, aquí entonces nos inventamos una manera de seguirnos encontrando, y creo que también una manera de decir, aquí estamos en la ciudad de Cartagena de India. Entonces, muchas gracias y nos seguiremos encontrando. Hace como 20 años que Chambacu no era nada. Hace como 20 años que Chambacu no era nada. La gente con el resabio que nunca iba a progresar. La gente con el resabio que nunca iba a progresar. Chambacu, por carretera, miren qué barbaridad. Chambacu, por carretera, miren qué barbaridad. Chambacu con carretera, miren qué barbaridad. Ya tenemos puente nuevo, tenemos luz mercurial. Se acabó un brinquito aquí, ¡ja! Se acabó un brinquito allá. Una piedrecita aquí y la otra para pasar.